Alianza en el Seminario Internacional Criminalización y Derechos Humanos de Migrantes. Escuchemos. Sorteando en el caso del chino una impresionante, pero para nada sorpresiva ya, modalidad de querer impedirle a la fuerza venir a una actividad como esta. Yo creo que eso merece de verdad un aplauso porque se vino por carretera, disculpen este testimonio, pero si no lo dejaron venir por avión, él se fue por carretera hasta Guatemala y está aquí con nosotros. Y su testimonio, al igual que el de Alexander, obviamente, son testimonios muy importantes porque son personalidades latinoamericanas, centroamericanas, que han tenido la oportunidad de estar en foros mundiales, y el hecho de que estén hoy aquí tiene un valor muy grande, no solo para el Ministerio Público, para el Estado venezolano, para la nación venezolana, para los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, tal como lo tipifiqué en una rueda de prensa que dimos el pasado día lunes, para rechazar y anunciar acciones en favor de los familiares de las víctimas aquí presentes. Yo quisiera comenzar diciendo que a pesar de conocer el mundo, a pesar de conocer la humanidad en época moderna, situaciones de barbarie extrema, yo diría la peor la simboliza el exterminio de los palestinos en Gaza y Cisjordania por culpa, por responsabilidad del sionismo israelí, que ha actuado con una impunidad avasallante jamás vista, yo diría, en ningún momento de la humanidad, ni en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera Guerra Mundial. Se llegó a ver algo semejante a lo que ha ocurrido en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania. El mundo asombrado se ha movilizado, pero vean ustedes, y esto es lo que yo quisiera de entrada tener como una advertencia: nosotros no podemos permitir que las violaciones de los derechos humanos que las potencias imperiales realizan de manera impune con el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de voceros que ellos escogen para normalizar lo indecible, lo atroz, ocurra en los términos que ha venido ocurriendo, en los términos que ha venido pasando, y quedarnos en silencio muchas veces producto de que se nos ha impuesto a través de la guerra híbrida. Yo saludo que este foro tenga ese nombre, viceministro, porque de verdad yo he sido implacable, he sido consecuente en denunciar que la guerra híbrida es la fase y la tierra de ensayo, si me permiten, del mundo entero, que ha tomado a Venezuela como su epicentro. No hay otro país donde todos los escalones de lo que es la guerra híbrida, que luego lo citaré a continuación, se haya hecho mezclado de una manera. Es como si toda la fase, secuencia de la guerra híbrida, tú lo metes en una licuadora, y en Venezuela todo, sin excepción, se ha hecho al mismo tiempo. Hay países donde escogen uno o dos de la fase de la guerra híbrida y la hacen, pero en el caso venezolano ha sido absolutamente avasallante la manera como lo han hecho. Pero hay algo, ya hay una noticia importante que quiero decir: han fracasado y seguirán fracasando, porque Venezuela es el país donde efectivamente ha ocurrido lo que anteriormente he denunciado, pero también es el país que lo ha vencido. Y lo que ha ocurrido con nuestros migrantes venezolanos deportados de manera infame a El Salvador forma parte
de toda esa secuencia criminal de lo que implica una guerra híbrida. Yo citaba el tema palestino porque, sinceramente, yo creo que no tiene palabra definir, o sea, todavía la humanidad, no ha habido un escritor, no ha habido un cronista que haya podido describir en un libro, eso daría para varios documentales lo que allí ha pasado. Primero la tierra arrasada a nivel de infraestructura, luego el asesinato selectivo uno a uno de los médicos que atienden a los heridos. Creo que ya no ha quedado ninguno. Posteriormente a la destrucción de la infraestructura, se habla oficialmente de 60.000 muertos, pero si ellos dicen 60.000, uno tiene que pensar que es mucho más. Yo recuerdo, si me permiten un testimonio, en octubre, noviembre del año 2023, estuvimos ante el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, junto con el canciller Iván Gil, y fue realmente indigno ver a un comité de expertos que se las tiraban de que sabían mucho de derechos humanos, pero créanme que no saben nada. Donde pueda yo los denuncio a toditos. Habían de nacionalidad portuguesa, de nacionalidad española, de todas las nacionalidades, ¿no? Y eso parecía un pelotón de fusilamiento, porque si tú dices que vas a hacer unas preguntas, son preguntas en base a la realidad de los derechos humanos de un país con testimonios claros de ello, ¿no? Ellos hablando de los presos políticos en Venezuela, la lista era la de los terroristas que intentaron asesinar al ciudadano presidente de la República con drones el 4 de agosto del año 2018. ¿Cómo tú vas a colocar en una lista de presos políticos unos magnicidas? Estaban los de la Operación Aurora, estaban todos los que participaron en asalto a cuarteles militares. Entonces uno dice, si eso es así, en el Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué quedará para los demás? Ahora, yo digo todo esto porque en aquel momento ya habían ocurrido unos 40 muertos en pocos días en Gaza. Y yo les decía, ¿por qué no sientan a Israel, al Estado sionista de Israel aquí para su evaluación en base a esto? Y obviamente al final ellos comenzaron a decir que nunca nadie los había insultado de esa manera ahí porque ellos son intocables. Traigo eso a colación ahora para reclamar el silencio que pareciera cómplice de esos organismos de derechos humanos, de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aquí, de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, obviamente todos los de la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra, sobre el tema inédito, según mi apreciación, Alexander, que pertenece a una asociación de juristas de altísima credibilidad en el hemisferio occidental, como la Asociación de Juristas Brasilera, me corregirá. Pero en los términos en que ha pasado, paso a paso, yo diría la violación masiva de los derechos humanos a nuestros compatriotas migrantes que estando en Estados Unidos fueron primero ilegalmente privados de libertad, es decir, hubo un secuestro. Posteriormente hubo una violación masiva porque estamos hablando de casi 300 personas. La cifra todavía no la conocemos realmente. No fueron llevados a un tribunal para que en base a un juicio procediera la deportación. Ustedes tienen que saber que el proceso de deportación tiene que pasar por un tribunal, por una autoridad judicial, y se da
la deportación. En términos llanos, a eso se le dice expulsión. No pasó. No fueron llevados ante un tribunal competente para ellos tener el derecho a la defensa y explicar, bueno, ajá, supuestamente me están deportando, ¿por qué? Y en base a ese por qué, ellos defenderse. Porque tenemos entendido que incluso fueron deportados residentes, personas que tenían residencia en Estados Unidos o que tenían un TPS, entre otras cosas. Posteriormente se da la deportación ilegal a pesar de que un juez federal la prohibió. Eso no tiene antecedentes. Si un juez te está diciendo no hagas eso, tú agarras y dices lo hago porque me da la gana. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Y de qué presunto delito que implique una deportación estamos hablando cuando un propio juez de esa nación dice que no procede? Y finalmente alguien me comentaba que se han dado casos de deportación a terceros países, pero hay una diferencia. Esas personas deportadas a terceros países quedan libres. O sea, los deportan y bueno, ok, no te mandan, suponte tú, están en algún país, Inglaterra, ¿verdad? Siendo ellos africanos. Los deportan a Ucrania, pero en Ucrania no terminan presos. Quedan en todo caso liberados. Estamos hablando de algo aberrante, pero es que esto es más aberrante aún. Porque luego de la deportación ilegal, si fuese el caso, ¿a dónde deberían ellos haber sido deportados? A Venezuela, en total libertad. Supóngase usted, para ellos ser malvados en grado extremo, los hubieran deportado a El Salvador. Pero, cosa que es indigna, ilegal y todo lo que estoy aquí diciendo. Pero entonces, que los deporten y los dejen en libertad. Se encargaría luego Venezuela, a través de la misión Vuelta a la Patria, en traerlo. Pero, oh sorpresa, que no fue ninguna sorpresa. Terminaron, y es allí donde yo voy, aplicándose la desaparición forzada. ¿Por qué? ¿Cuándo aplica una desaparición forzada? Cuando tú no estás a la orden de un tribunal ni de una estación de policía, has sido registrado y tus familiares te han dicho, mira, fulano está en tal estación de policía, sometido a tal acción ante tal tribunal. Entonces ahí aplica la desaparición forzada. ¿Por qué? Bueno, extraoficialmente vimos en un avión todo eso que ya se sabe. Pero perdón, ¿a cuál, en base a un delito cometido previamente, cuál fue el órgano auxiliar de justicia que los supuestamente investigó? ¿En base a cuál acta policial? Y posteriormente a ello, ¿en base a qué presunto delito fueron llevados a un órgano tribunalicio para aplicarles tal o cual consecuencia jurídica? Sea privarlos de libertad, si hubiera sido un delito cometido en el lugar donde ellos vivían, donde debieron, entre comillas, haber estado detenidos, en Estados Unidos, si fuese el caso. Pues entonces ahí se ve que no cometieron ningún delito, porque si tú dices, no, cometieron un delito en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre allí? Debieron haber sido procesados, teniendo derecho a la defensa, en ese lugar. Entonces los lanzan a un campo de concentración. El chino lo explicó de manera metódica, de los peores, si no el peor del mundo, conocido como Secot, hecho y que para albergar a 40.000 personas, no sé cuántas miles de personas. Y ya se ha hecho público y algún día se va a desclasificar todo esto,
esa falsa lucha contra los maras fue un acuerdo entre mafias. Ya se ha conocido que entre los maras Salvatrucha y el gobierno de Bukele hubo un acuerdo, un pacto, y lo que han hecho con eso es un escándalo mediático para darle una popularidad que ya no la tiene. Si ustedes me permiten, esto que ha hecho Bukele con los venezolanos privados ilegalmente en El Salvador de libertad, secuestrados, yo agregaría desaparecidos, porque ¿dónde están los nombres? ¿Quiénes son? ¿Por qué no dicen los nombres? La lista que hemos conocido es extraoficial. Lo convierte entonces en un emblema absoluto de ser llevado a la Corte Penal Internacional, porque yo he dicho que allí el artículo 7 del Estatuto de Roma, del cual es tributario El Salvador, forma parte de la Corte Penal Internacional, debieran actuar para procesarlo por todo esto, en tanto él finalmente asumió toda la acción de secuestro, de privación ilegítima de libertad, de desaparición forzada de estos compatriotas venezolanos. Para los que no han medido el alcance de este crimen, yo quisiera, si me permite, por favor, viceministro, presentarles un breve video que el día lunes en nuestra rueda de prensa pudimos compartir con nuestro pueblo y que impactó y conmovió por lo repudiable de esa acción criminal. Por favor, si pudiéramos pasar ese video, no sé dónde pudiera verse. Ok, muy bien. Ahí está el título. No sé nada de él. Y en esta semana pues me enteré pues que mi hijo y que pertenecía al Tren de Aragua. Si él pertenecía al Tren de Aragua, yo vivía allí. Yo no pasaba hambre. Eh, Lamentablemente yo quisiera que no fuera él, que no lo hubiesen trasladado para allá, porque él no merecía que lo hubiesen trasladado para allá. Ayer, bueno, un sobrino, primo de él, bueno, él se dedicó a buscar, pues, y hacía Zoom y esto, y ya nos mandó la foto. Yo tengo que ir más ahora a buscarlo. No lo quieren traer, yo lo busco. Lo traigo a pie, lo que sea. Bueno, sin palabras, ¿no? Simple y llanamente sin palabras, y eso que pudieron ver ustedes allí es una experticia audiovisual resumida, obviamente, de decenas de centenares de testimonios que existen. Nosotros el pasado lunes recibimos al grupo de familiares aquí presentes, a los cuales le tomamos una ficha personal de cada caso. Posteriormente, ellos han sido atendidos en tanto solicitamos esa audiencia por
Gianluca, el representante de la ONU en Venezuela. Ha habido vigilias, ha habido manifestaciones, ha habido acciones de gran impacto en nuestro país para explicarle al mundo claramente que una de las peores acciones conocidas como deportaciones, etcétera, ha sido esta en el tiempo moderno que conocemos. Y eso tiene que así decirse sin cesar hasta lograr la libertad de estos venezolanos de bien que han sido injustamente secuestrados y criminalizados. Le voy a decir por qué. No tanto es, pues, mira, me van a perdonar esta palabra, esa paja del Tren de Aragua, ¿ya hasta cuándo ya? De verdad, ya basta de esa mentira infame de un grupo criminal que en Venezuela, en 2 fases consecutivas, culminó en el año 2023, fue desmantelada esa banda. Calculen que hay más de 50 de sus miembros activos, líderes, presos. Un grupo parecido a esa cifra fue abatida en enfrentamiento y otros, quedaron prófugos dispersos, cobardes como son todos ellos, para que sepan, estos son unos cobardes. Cada vez que son detenidos esos tipos lo que hacen es llorar, tirarse al piso, mandar audios llorando. Son muy valientes a la hora de matar por la espalda, como todo delincuente. ¿Qué puede tener un delincuente? ¿Tiene ideología un delincuente? No. ¿Tiene lectura? Son personas cobardes, como ya los describí. Entonces, esta banda desmantelada ha sido utilizada desde Chile particularmente, luego escaló a Estados Unidos y El Salvador, pero comenzó en Chile, cuando el tristemente célebre Boboric agarró y empezó con eso de que Ronald Ojeda lo mató el Tren de Aragua, cuando ellos mismos, la propia Fiscalía y el gobierno chileno dijo que a Ronald Ojeda lo matan en un ajuste de cuentas entre traficantes de armas. Esa fue la línea de investigación que arrancó. Hubo una orden luego para que cambiaran esa línea de investigación y empezaran con esa mentira de decir que fue el Tren de Aragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de decir que fue el Tren de Aragua, decir que fue el gobierno que mandó al Tren de Aragua, mentira podrida. ¿Para qué? Vean que fue una secuencia que tuvo una segunda parte cuando desde Estados Unidos agarran y dicen que el Tren de Aragua, banda desmantelada, entró en guerra con Estados Unidos. Pero, Dios mío, ¿una guerra de dónde? Una guerra es 2 grupos armados literalmente cayéndose a tiro. ¿Dónde pasó eso? ¿Quién vio algo así? Luego de esa declaración, ¿qué vino? Esa fue la justificación. ¿Para qué? ¿Para qué, por Dios? Respóndame a ver. Para secuestrar, privar ilegalmente de libertad a los venezolanos que ellos veían por las calles y deportarlos posteriormente a El Salvador. ¿Bajo qué? El esquema de aplicarle, porque supuestamente estaban en guerra, una barbaridad, la ley de enemigos extranjeros. ¿De cuándo data esta ley? De hace 230 años. ¿En qué cabeza cabe eso? Que le apliquen a venezolanos una ley de hace 230 años que nace para Estados Unidos defenderse de una guerra contra otro país. Ahora, aquí hay algo revelador. Un documento de la CIA que se hizo público, de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que apareció en el New York Times, revela y expresa que el Tren de Aragua no existe como tal, no es una banda de la manera como la han pintado en los Estados Unidos. Y hay algo más increíble, que no tiene ninguna vinculación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo dice la CIA, que en todo caso sería el órgano auxiliar
si vamos a hablar pues en términos llanos de lo que es el derecho penal de los Estados Unidos de América. Es uno de los órganos auxiliares de justicia, en tanto tiene cualidad para investigar. Si ese órgano competente para investigar dice que no existe tal Tren de Aragua y que no está vinculado al gobierno del presidente Maduro, entonces ¿cómo tú justificas la aberración que hiciste? Por lo tanto, yo pudiera concluir de entrada el día de hoy, 4 de abril, que Venezuela está ganando la batalla ética, la batalla moral y la batalla política en favor de la libertad de nuestros compatriotas secuestrados en El Salvador. Y les aseguro que vamos a ganar la batalla judicial. La vamos a ganar. La vamos a ganar. Hay un recurso de habeas corpus introducido en El Salvador ante la Sala Constitucional que aún no ha tenido respuesta. Es que es algo, alguien diría una papa caliente, pero no es, ni siquiera es una papa caliente. Eso sería, no sé, 1 millón de kilómetros de papas calientes. O sea, el mundo caliente contra ellos será. Que tienen porque, ¿cómo justificas tú la privativa de libertad ilegal de personas que no han cometido en ese país un delito? Si tú me dijeras, alguien me dice, no, pero es que los habeas corpus de tantas personas salvadoreños que han sido privados de libertad no los han procesado. Cosa que es negativa, ¿cierto? Pero es que ya va, estas personas no son salvadoreñas, son venezolanas que no cometieron delitos en ese país, que fueron trasladados ilegalmente de otro país. O sea, no se compara ni siquiera. Entonces, ha reinado el silencio cómplice, el terror. Por eso yo la califiqué de hipertiranía. ¿Por qué? Porque el clima de terror que se vive en ese país, que lamentable dentro de lo que implica la guerra híbrida, el uso de los medios, el uso de las redes, para convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Entonces este monstruo traidor llamado Bukele, que en vez de apoyar la causa palestina, en tanto sus padres son palestinos, ha apoyado al sionismo israelí, algo increíble. Imagínate tú. O sea, este señor, su papá y su mamá son palestinos y sus abuelos, y él en vez de apoyar a Palestina, los mártires de Palestina, él apoya al sionismo israelí. O sea, ¿qué podemos esperar de un sujeto que se traiciona a sí mismo, donde el clima de terror en El Salvador es tan grande que un funcionario policial o militar tiene la cualidad de, si alguien presuntamente lo miró mal o no lo miró, me comentaban algo ahorita realmente escalofriante. O sea, si un funcionario policial le agrada la pareja de alguien, vean esto, en El Salvador, detienen al marido, le siembran algo para el policía que hace con la mujer. O sea, ya estamos hablando de algo que, o sea, no sé, la ultratumba, el inframundo, todo queda ahí. Pero de ese caso a otro, por ejemplo, una disputa callejera de lo que fuera. Por eso es que El Salvador está lleno de presos, pero de inocentes presos. Y eso es mentira, de que el índice de criminalidad ha bajado, olvídate de eso, todo eso es mentira. Entonces, crearon a través de los medios, las redes, este sujeto de que es el presidente más popular, que el mejor. Ya eso, con este caso, créanme, fue la gota que rebasó el vaso, para demostrar que es un criminal que debiera ser detenido, que debiera ser literalmente enjuiciado por todo lo que ha hecho durante este tiempo, donde incluso sin la Constitución salvadoreña permitir la reelección,
él violando la propia Constitución se ha reelegido. Y él dice que no le importa, que él va a seguir haciendo lo que le da la gana. Bien, vamos a ver si eso va a ser así. Porque este caso, créanme que es un debate, Alexander me corregirá, en todas las asociaciones de juristas del mundo ahorita, ¿verdad? No solo en América Latina. En Estados Unidos incluso, no sé si ustedes saben, la Asociación de Juristas de los Estados Unidos ha protestado esta acción y la ha tipificado como una violación masiva a los derechos humanos. Cuando uno habla de la guerra híbrida, ¿qué supuestos entran en una guerra híbrida? Que es una guerra totalmente, para mí, no solo desigual e infame, sino que allí no es un ejército contra otro, es una guerra no convencional, donde se puede usar el uso de mercenarios, se puede utilizar delincuentes, bandas transnacionales para golpear un gobierno, en este caso el venezolano, intentos de golpes de Estado, el uso de los medios de comunicación para cambiar la narrativa de la realidad en mentira, de las redes sociales, de la migración a través de ¿qué? De las sanciones económicas. Una de las partes de la guerra híbrida te coloca las sanciones económicas para dañar la economía, producir hambre y miseria, pero al mismo tiempo ¿qué? Un flujo masivo de migrantes, lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela no era un país de migrantes, ustedes saben eso, ¿no? Más bien todo lo contrario, un país para recibir migrantes del planeta, árabes, chinos, europeos, africanos, del Caribe, bueno, y todavía viven aquí, todavía siguen viniendo, ¿ok? Pero de pronto, yo calcularía a partir de la orden ejecutiva de Obama de declarar a Venezuela como un país supuestamente que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos, algo infame también. A partir de ahí comenzaron las sanciones, estoy hablando del año 2015, que escalaron obviamente con la llegada del primer gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, que ocasionó el flujo de migrantes que ya sabemos. ¿Para qué? Para ocasionar, en este caso en Venezuela, un clima de resentimiento, de odio, de rabia, y culpar así al gobierno. Forma parte de la guerra híbrida. Aparte de todo lo que anteriormente estoy diciendo, están obviamente el lawfare. El lawfare es un modo de guerra judicial, el uso de instituciones, policías, militares, asambleas, congresos, etcétera, tribunales de justicia, fiscalías, para, a través de el impulso de ese lawfare, de esa guerra judicial, buscar derribar a un gobierno legítimamente constituido. También hemos sido víctimas de eso. De todo lo que estoy mencionando, que forma parte de la guerra híbrida, nosotros hemos sido víctimas. Al mismo tiempo, se ha ensayado todo eso en el mismo tiempo, en el mismo momento. Obviamente, dentro de todo lo que he mencionado, esto es un punto excepcional. El tema de las sanciones económicas que producen migraciones masivas y al mismo tiempo que producen la migración masiva, vean esto ahora. Ellos mismos sancionan a Venezuela para que se produzcan las migraciones masivas y posteriormente, ¿qué pasa? Los deportan. ¿A quién van a culpar ahora? Por eso este debate tiene que abrirse enormemente, porque en un primer momento quisieron colocar al Estado-Nación, al gobierno de Venezuela como responsable de las migraciones, cuando sabemos que eso tuvo un origen con la guerra económica, con las sanciones que fueron bestiales. En un momento, recordemos eso, cuando se atacó a los alimentos, al subsidio de los alimentos, producto de la guerra económica.
Y ellos prometían para ganar la Asamblea Nacional del 2015 que voten por la oposición para que termine, para que esa sea la última cola. Ellos son los responsables. Ustedes no pueden ahorita, el mundo no puede taparse los ojos. ¿Quién solicitó que se aplicara la ley de enemigos extranjeros contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos? Y lo dijo, ella lo dijo, María Corina Machado. Ella se responsabilizó como autora intelectual de este crimen y así tiene que ser vista. Parte entonces de la participación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el Seminario Internacional de Criminalización y Derechos Humanos de Migrantes de la Casa Amarilla aquí en Caracas. Recuerden que estas y otras informaciones van a ser ampliadas en